Se sabe que esta dosis alta de metotrexato es más útil en linfoblásticas de células T que de células B. Y con respecto a la dosis, este además es un ejemplo de todo lo que voy a platicar un poquito más adelante con respecto a la contradicción o cuando menos a la dificultad que tendría que tener uno o cuando menos que tengo yo para saber a qué estamos hablando o de qué estamos hablando cuando estamos hablando de dosis alta de metotrexato. Estas tres diapositivas, del BFM, no voy a entrar en detalles. Esta es del grupo del PINDA 92, de la forma como se calcula, como administran el metotrexato, como rescatan con ácido folínico. En esta última incluyen los valores de la depuración de creatinina para tomar esas decisiones, y esta es una gráfica más que se utiliza en muchos centros para definir, de acuerdo a los niveles de metotrexato, que es otro capítulo, la dosis de ácido folínico que tendrías que utilizar. Sí se sabe claramente que rescatar después de 48 horas de haber iniciado la infusión del metotrexato no parece tener ningún efecto protector. Todo rescate tiene que empezar máximo 48 horas después de haber empezado la inducción. La mayor parte de los grupos empiezan a hacer ese rescate a las 30 o a las 36 horas después de haber empezado el metotrexato. En esta diapositiva muestro, es como que un resumen del artículo que les platiqué de las 43 formas diferentes que se han publicado para atender el tema de la recaída del sistema nervioso central o prevenir o tratar la recaída del sistema nervioso central. Hay reportes de medio gramo, 1, 1.2, 1.5, 3, 5, 6, 8, 12, 33 gramos por metro cuadrado de metotrexato. Las infusiones están reportadas de 4, de 6, de 12, de 30, de 36, de 48 horas. Se han reportado entre 1 y 33 aplicaciones, o sea, hay protocolos que dicen utilizo dosis alta de metotrexato como la que usábamos nosotros, una triste dosis de metotrexato. Y hay gente que hace 33 aplicaciones durante el curso de la atención del paciente. Obviamente nunca se ha utilizado la dosis alta de metotrexato como tratamiento único. Y con respecto al ácido fólico, como les decía hace un momento, las dosis son o está reportada de no utilizar ácido folínico. Hay gente que no utiliza ácido folínico con 1 gramo por metro de infusión, a 10, 25, 45, 60, etcétera, etcétera, etcétera. Y repartidas en las administraciones de ácido folínico en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 o en hasta 8 dosis. E iniciando, como lo acabo de decir, a las 12, a las 24, a las 36 o hasta las 48 horas. También puede ser administrado por vía intravenosa o por vía oral. Esta es una aproximación de lo que se supone que uno tendría que utilizar, como que el parámetro para utilizar el ácido folínico dependiendo de la dosis que utilices, después de haberles dicho lo que mucha gente hacemos con respecto a esto. O sea, cada quien hace básicamente lo que se le ha ocurrido hacer de acuerdo a lo que ha leído y a lo que ha investigado. Bueno, ya la parte final tiene que ver con toxicidad, que es un capítulo que yo creo que tenemos que empezar a mencionarlo cada vez más. Hay un artículo donde describen que la toxicidad neurológica especialmente es básicamente la misma con intratecal, con radiación y con dosis altas de metotrexato independientemente del grupo de riesgo, y en todos esos pacientes se ha determinado que los pacientes que se someten a cualquier tipo de este tratamiento tienen una reducción en el coeficiente intelectual entre el 3.6 y el 7.3 a los entre 3 y 5 años después de haber terminado el tratamiento. Eso está publicado. El otro artículo habla que en general la toxicidad se observa más en personas o en niños que reciben todo este tipo de tratamiento cuando tienen más de 10 años. Hay otro artículo que habla más de 14 años y cerca del 4% de toxicidad global neurológica. Y en otro artículo dan un dato que me llama mucho la atención, donde hablan de que a la hora de seguir a los pacientes que han recibido tratamientos de este tipo con linfoblástica, cuando los pacientes tienen más de 8 años de haber suspendido el tratamiento, la pérdida de pacientes en seguimiento, que simplemente ya no sabes de ellos, puede ser entre el 0 y el 40%, es decir, que los números que conocemos de toxicidad los conocemos con seguimientos todavía muy cortos, y cuando podemos seguirlos por más tiempo, resulta que muchos de estos pacientes, por alguna u otra razón, simplemente nosotros ya no sabemos qué pasó con ellos.
Algo más de toxicidad, el grupo pediátrico de oncología compara dos estrategias que ellos han utilizado a través del tiempo con respecto a las dosis altas de metotrexate, donde una incluye dosis más pequeñas de 1 gramo contra otra estrategia que incluye 5 gramos por metro. Y los riesgos para desarrollar en el futuro toxicidad neurológica varían del 87% cuando utilizaste una estrategia menos tóxica contra el 24%, perdón, al revés, 87% cuando utilizaste dosis más tóxicas contra 24% cuando utilizaste dosis menores de metotrexate. En esta publicación reportan que el 40% de todo el grupo total tenía menos de 85% de coeficiente intelectual cuando fueron evaluados. Entonces, que el capítulo de toxicidad también no creo yo que pueda ser una cosa que esté totalmente descartada, o cuando menos para no considerarla. De esto no voy a decir nada porque es mucha información, pero a todo esto uno tendría que agregarle el punto de la medición de los niveles de metotrexate. Yo no sé cuántos lugares, sé que en Puebla y en el INP miden niveles de metotrexate. Supongo que lo están haciendo con un equipo de Abbott que nosotros teníamos, pero que se descompuso y ese equipo ya no se vende ni hay manera de conseguir reemplazos, y hasta la información que yo tengo no está autorizado en México el uso de un equipo diferente a ese de Abbott. Entonces los que yo creo que hacen ahora niveles de metotrexate en México lo hacen con ese equipo de Abbott y han tenido la suerte que todavía no se les compone. No parece razonable utilizar dosis altas de metotrexate sin medir niveles. Tampoco calculo que midamos o cuando menos de manera rutinaria polimorfismos o alteraciones genéticas que expliquen que el paciente pueda tener resistencia a metotrexate incluso desde que se diagnostica, y tampoco podamos predecir, si no lo hacemos de manera rutinaria, el paciente que va a tener toxicidad más elevada con metotrexate, aunque utilices los parámetros más seguros que están publicados. En 1994, el San Judas, en la introducción del artículo que escribe de dosis altas de metotrexate, dice que a pesar de que tiene muchos años, décadas de utilizarse el metotrexate, todavía no se sabe cuál es la dosis, que la dosis es controversial. El grupo del BFM lo dijo en el 2008, la dosis, el tiempo, difusión y el rescate aún están en discusión. En el POG, en el 2011, dijo que la duración y la dosis de metotrexate aún están en debate. Y un doctor que trabaja en Tel Aviv, que yo conocí ahora que me puse a revisar esto, que se llama Jan Cohen, que curiosamente tiene 32 artículos publicados, la mitad son de ácido folínico y metotrexate y la otra mitad de enfermedad de Gaucher. No, tiene una combinación media rara, pero ha escrito muchísimo al respecto. Y él dice que la dosis y el esquema aún está en controversia en una publicación de este año. Entonces, yo concluiría con respecto a la dosis alta de metotrexate, que yo no tengo muy claro exactamente qué significa eso, y que cuando uno dice que utiliza dosis alta de metotrexate o que alguien utiliza dosis alta de metotrexate, tendría que discutirse más exactamente qué está haciendo, porque parecería que es una canasta muy grandota donde caben muchas cosas. A manera de conclusión, la que a mí me permitió tomar con esto que yo les acabo de decir, es que tenemos que insistir más en el diagnóstico temprano. Los números de la raza y los de nosotros con riesgo alto son, vamos a decir, medianos para no decir malos, pero si seguimos diagnosticando niños que llegan un mes después de que se empezaron a sentir enfermos, pues vamos a seguir viendo pacientes de riesgo alto, y la idea es ver niños de riesgo normal como se ven en el mundo civilizado. Yo creo que los que estamos relacionados con educación en medicina, porque somos maestros de alguna facultad, o a los hematólogos que les piden que den clases de leucemia para pediatras o para médicos generales o para médicos de primer contacto, antes de hablar de trasplante o antes de hablar de los inmunofenotipos de la leucemia aguda y de los tratamientos modernos,